El pacto judío divino para romper la pobreza para siempre. El viento helado de Jerusalén azotaba las calles empedradas del barrio judío, arrastrando consigo el eco de siglos de oraciones y susurros de sabiduría antigua. Entre las sombras de las murallas del templo, donde aún se sentían los latidos de un pueblo que había sobrevivido a imperios y exilios, un hombre caminaba con la espalda encorvada bajo el peso de una vida de escasez. Su nombre era Jacob ben Simón, un sastre de manos callosas y mirada cansada, cuya única riqueza eran las historias que su abuelo le había contado antes de morir, relatos de un pacto olvidado, escrito en pergaminos que el tiempo y la guerra habían borrado de la memoria de los hombres. Esa noche, mientras cosía a la luz de una lámpara de aceite que apenas iluminaba su taller, Jacob encontró entre los pliegues de un viejo talit un pequeño fragmento de pergamino enrollado. Lo desenvolvió con manos temblorosas y reconoció al instante los caracteres hebreos, desgastados pero legibles. El que busque romper las cadenas de la pobreza debe primero romper las cadenas de su propio corazón. Solo entonces el Eterno revelará el camino oculto en el Sabbat, cuando el cielo y la tierra se besan. No era una plegaria común. Era una instrucción. Jacob había escuchado hablar del Brit Aoser, el pacto de la riqueza, en susurros entre los rabinos más ancianos, pero siempre como una leyenda, un secreto guardado para aquellos que demostraban ser dignos. Algunos decían que Moisés lo había recibido en el Sinaí junto a las tablas, pero que solo una parte fue revelada, la que hablaba de la abundancia como una bendición condicionada a la alineación con las leyes divinas del universo. Otros más osados afirmaban que el rey Salomón lo había usado para construir su imperio, y que los sabios de la Cábala lo estudiaban en secreto en las noches de Tikkun Leil Shavuot. Pero Jacob no era un erudito. Era un hombre simple ahogado en deudas, con una esposa enferma y 3 hijos que dormían con el estómago vacío. Sin embargo, esa noche algo en su interior se encendió. Guardó el pergamino en su pecho, apagó la lámpara y salió al patio trasero de su casa, donde un viejo olivo retorcido se alzaba como testigo mudo de generaciones. Se arrodilló en la tierra fría y por primera vez en años, lloró sin vergüenza. Adonai susurró: si este pacto es real, dame una señal. No pido oro ni palacios. Solo pido el pan de cada día, y la sabiduría para no volver a mendigarlo. El viento cesó. El silencio que siguió fue tan profundo que Jacob sintió el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. Entonces, entre las ramas del olivo, una hoja dorada, no verde, sino de un oro pálido, como bañada en luz de atardecer, cayó lentamente hasta posarse en su palma extendida. En su superficie, grabadas como por un buril invisible, había 3 palabras en hebreo. Cera. Zeman. Zeut. Semilla. Tiempo. Identidad. Al amanecer, Jacob fue al mercado con el pergamino escondido bajo su túnica. Buscó al único hombre que creía podría descifrar su significado, Rabí Eleazar ben Yehuda, un anciano de barba plateada y ojos tan negros que parecían absorber la luz. El rabino lo recibió en su pequeña yeshivá, rodeado de rollos de la Torá y libros de Zohar apilados hasta el techo. Zera Zeman Zeut, repitió el rabino después de examinar la hoja dorada, su voz temblorosa. Estas no son solo palabras, Jacob. Son las llaves del pacto. Le explicó que el Brit Aoser no era un hechizo ni un conjuro, sino un sistema divino, tan preciso como las leyes que gobiernan las estrellas. La pobreza, dijo, no era un castigo, sino el resultado de vivir fuera de armonía con esas leyes. Y las 3 palabras eran los pilares para restaurar el orden. 1. Cera, semilla, no es lo que siembras, sino cómo lo siembras. El dinero, como un árbol, crece de semillas plantadas en tierra fértil. Pero la mayoría de los hombres siembran en suelo árido, gastan antes de ganar, piden antes de merecer, desean sin preparar. 2. Zeman, tiempo, el Eterno no conoce la prisa. La riqueza se construye en ciclos como las estaciones. Quien viola el tiempo, endeudándose para hoy lo que debería cosecharse mañana, rompe el pacto. 3. Zeut, identidad, un hombre pobre no es aquel que no tiene, sino aquel que no sabe quién es. La verdadera abundancia comienza cuando se alinea el nombre, la esencia, con el destino. Un panadero que odia el trigo, un mercader que desprecian el comercio, ya están malditos antes de empezar. Pero Rabí, preguntó Jacob con la garganta seca, ¿cómo aplico esto? Soy un sastre. Mis manos solo saben coser. El anciano sonrió mostrando dientes amarillentos por años de té de hierbas. Entonces cosecha con tus manos.
Pero primero siembra en tu mente. Le entregó un pequeño cofre de madera de acacia, tallado con el Sin de Sadai, el nombre divino de la abundancia. Dentro había 3 monedas de plata antiguas, una bolsa de semillas de lino, y un pergamino en blanco. Durante 7 semanas harás esto. Cada día al amanecer, escribirás en el pergamino una bendición por lo que ya tienes, aunque sea solo el aire en tus pulmones. Guardarás una de estas monedas en el cofre sin gastarla, como semilla. La segunda la usarás para comprar lino y harás un talit para un necesitado. La tercera la invertirás en tela fina para vender a los mercaderes de Damasco. Y cada viernes antes del Sabbat, leerás en voz alta las palabras de la hoja dorada frente al olivo. ¿Y eso es todo? Jacob no podía ocultar su escepticismo. Eso es el principio, respondió el rabino. El resto depende de si crees que el Eterno cumple sus pactos. Las primeras semanas fueron una prueba. Jacob se levantaba antes del alba para escribir en el pergamino, a veces con las manos entumecidas por el frío. Las monedas en el cofre parecían burlarse de él, inmóviles. Su esposa, Miriam, lo observaba en silencio sin atreverse a preguntar, aunque sus ojos reflejaban una esperanza cautelosa. Pero algo cambió cuando, en la tercera semana, un mercader sirio llegó a su taller buscando un talit bordado con hilos de oro para un noble de Alepo. Jacob no tenía oro, pero recordó las palabras del rabino: siembra con lo que tienes. Tomó la tela fina que había comprado con la tercera moneda y, con aguja e hilo de seda, un lujo que nunca antes había usado, bordó en las esquinas los 4 símbolos del Brit Aoser: una espiga de trigo, cera, un reloj de arena, zeman, un espejo, zeut, y la hoja dorada. El mercader, al ver el trabajo, quedó tan impresionado que le pagó el doble y le encargó 10 más para la próxima luna nueva. Para la 7ª semana, el cofre de Jacob ya no tenía 3 monedas, sino 30. Y en la noche del Leil Shavuot, mientras el resto de Jerusalén celebraba la entrega de la Torá, él se arrodilló nuevamente bajo el olivo. Esta vez no lloró. En cambio, sacó el pergamino donde había escrito sus bendiciones diarias y lo leyó en voz alta. Las palabras, simples al principio, se habían convertido en una lista de milagros pequeños: el pan que llegó cuando ya no había harina, el cliente que pagó una deuda olvidada, el hijo que encontró una moneda en el camino. Entonces el viento volvió a soplar. Y entre las ramas no cayó una hoja, sino un rollo de pergamino completo, atado con un cordón de seda azul. Jacob lo desenvolvió con manos que ya no temblaban. Era el Brit Aoser en su totalidad, escrito en una caligrafía que solo podía ser celestial. Y al final, una firma: yo, el Eterno, cumplo mis pactos para quienes cumplen los suyos. 10 años después, Jacob ben Simón ya no era un sastre. Era el proveedor oficial de telas para los mercaderes de Damasco, Alepo y El Cairo. Su taller empleaba a 20 familias del barrio, y cada viernes, antes del Sabbat, repartía pan y aceite a los pobres en la sinagoga. Pero lo más extraño de todo era el olivo en su patio: ahora daba hojas doradas cada primavera, y quienes las encontraban y seguían sus instrucciones veían sus vidas cambiar. Miriam, ya recuperada de su enfermedad, solía decirle a los niños del barrio que reunían alrededor del árbol: la pobreza no se rompe con dinero. Se rompe cuando un hombre recuerda que es hijo de reyes, y actúa como tal. Jacob, por su parte, nunca reveló el contenido completo del pergamino. Solo compartía las 3 palabras: cera, zeman, zeut. El resto el Eterno lo enseña a quien está listo para escuchar. El último pergamino. El taller de Jacob prosperó como nunca. Los mercaderes de Damasco, Alepo y El Cairo pagaban por sus telas con oro y especias, pero él solo aceptaba lo justo. El resto lo repartía entre las familias del barrio, los viudos y los huérfanos. El olivo de hojas doradas seguía en pie, y aunque muchos intentaban arrancar sus hojas en secreto, solo florecían para quienes Jacob elegía. Algunos decían que era magia, otros que era la mano de Dios. Miriam, con su voz serena, respondía siempre lo mismo: la magia es solo el nombre que le damos a lo que no entendemos. Un día, llegó al taller un hombre alto, vestido con ropas de mercader pero con los ojos fríos como el acero. Se presentó como Malik al-Daer, un comerciante de Bagdad que buscaba telas para el palacio del califa. Pero Jacob, que había visto demasiados rostros en su vida, notó algo en su mirada: no era un hombre de negocios, sino un cazador.
He oído hablar de tu olivo, dijo Malik, mientras sus dedos acariciaban el mango de un puñal oculto bajo la túnica. Dicen que sus hojas conceden deseos. Quiero una. Jacob no se inmutó. Siguió tejiendo en su telar, como si las palabras del hombre no le concernieran. No es un árbol de deseos. Es un recordatorio. ¿De qué? De que el hombre ya tiene todo lo que necesita. Solo olvida dónde buscar. Malik sonrió, pero era la sonrisa de un lobo antes de morder. Te daré 100 monedas de oro por una hoja. O te las quitaré por la fuerza. Los aprendices del taller se detuvieron, esperando la orden de su maestro. Pero Jacob solo suspiró y dejó el telar. Si es oro lo que buscas, tómalo, dijo, señalando un cofre en la esquina. Pero las hojas no se venden. Se ganan. El hombre de Bagdad no se movió. Su mano seguía cerca del puñal. ¿Y cómo se ganan? Jacob lo miró a los ojos y por primera vez, Malik sintió un escalofrío. Con cera, dijo el tejedor. Siembra algo que no sea para ti. Con Zeman, prosiguió, dale tiempo al tiempo sin forzar lo que no está maduro. Y con Ceud concluyó, recuerda quién eres antes de pedirle al mundo que te dé lo que crees merecer. Malik se rió incrédulo. ¿Y si no quiero esperar? Si prefiero tomar lo que es mío. Entonces respondió Jacob sin pestañear, no estás listo para escuchar. El hombre de Bagdad desenvainó el puñal. Pero antes de que pudiera moverse, una voz clara resonó desde la puerta. Basta. Era Miriam con los brazos cruzados y una hoja dorada entre los dedos. La luz del atardecer la iluminaba como si llevara un manto de fuego. Esta hoja es para ti, dijo acercándose a Malik. Pero no te dará lo que deseas. Te mostrará lo que temes. El hombre dudó. La hoja brillaba, casi hipnótica. La tomó con manos temblorosas y al instante su rostro se descompuso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, el puñal cayó al suelo. Murmuró algo en árabe, algo sobre un niño, una promesa rota, un nombre que no había pronunciado en años. Cuando recuperó la compostura, Malik al-Daer ya no era el mismo. Se arrodilló frente a Jacob y Miriam, y les pidió perdón. No por el oro ni por la amenaza, sino por haber olvidado. Hace 20 años, confesó, abandoné a mi hijo en un mercado. Dije que volvería con riqueza, pero nunca lo hice. Ahora solo quiero saber si sigue vivo. Jacob no respondió con palabras. En lugar de eso, le entregó un trozo de tela blanca bordada con hilos de plata. Ve a Damasco. Busca al tejedor que trabaja cerca de la mezquita de los Omeyas. Dile que Jacob de Jerusalén envía este paño. Él sabrá qué hacer. Malik part. Ió con acento al amanecer. 3 meses después regresó con un joven a su lado, un muchacho de ojos oscuros y manos callosas, que llevaba el mismo anillo de plata que Malik había dejado atrás años atrás. Padre e hijo se abrazaron en silencio, bajo la sombra del olivo. El legado. Los años pasaron. Jacob envejeció, pero sus manos nunca perdieron la destreza. Miriam, aunque su pelo se volvió plateado como la luna sobre el desierto, seguía contando historias a los niños del barrio. El olivo seguía dando hojas doradas, pero cada vez menos. Algunos decían que era porque el mundo ya no necesitaba tanta magia. Otros que era porque Jacob estaba cansado. Una noche, mientras el viento susurraba entre las ramas, Jacob llamó a su aprendiz más joven, Eli, un huérfano que había llegado años atrás con solo un nombre y una cicatriz en la palma de la mano. El árbol se está muriendo, le dijo Jacob, mientras Eli le ayudaba a tejer el último paño del día. Y yo también. ¿Qué haremos? Preguntó el muchacho con voz quebrada. Nada. Porque no es el árbol lo que importa, sino lo que ha enseñado. Jacob tomó un pergamino viejo, el mismo que había encontrado décadas atrás en el desierto, y lo colocó en las manos de Eli. Aquí están las palabras. Pero no son mías. Son de quien las necesite. ¿Y si no sé qué hacer con ellas? Jacob sonrió como lo había hecho la primera vez que vio el olivo florecer. Entonces no estás listo para escucharlas. Eli guardó el pergamino en su túnica. Esa misma noche, Jacob cerró los ojos para siempre. Lo enterraron al pie del olivo como él había pedido, y al día siguiente el árbol dio su última hoja dorada.
Miriam la tomó entre sus dedos, la besó y la colocó sobre la tumba de su esposo. Descansa, tejedor de sueños, susurró. Ya no necesitas hilos para unir lo que está roto. El taller siguió abierto. Eli se convirtió en maestro y aunque nunca más florecieron hojas doradas, los que llegaban buscando respuestas encontraban algo mejor, un lugar donde el pan se compartía, donde las historias se tejían con la misma paciencia que las telas y donde a veces, en el silencio entre una puntada y otra, se oía el eco de 3 palabras. Cera. Zeman. Zeut. Y eso era suficiente. El último hilo del destino. Los años pasaron, y el taller de Eli se convirtió en un faro para quienes buscaban más que un manto o un tapiz. Venían de aldeas lejanas, atraídos por rumores de un lugar donde las manos trabajaban en silencio, pero las almas encontraban voz. Algunos llegaban con el peso de pérdidas irreparables, otros con preguntas que ni los rabinos más sabios podían responder. Eli no prometía milagros, pero escuchaba. Y en el acto de escuchar, algo se reparaba. Miriam, ahora una anciana de manos temblorosas pero mirada serena, seguía sentada junto a la ventana, donde la luz del atardecer acariciaba los hilos que ya no podía tejer. A veces, cuando el viento soplaba del este, juraba oír la risa de Jacob entre los susurros de las ramas secas del olivo. El árbol nunca volvió a dar hojas doradas, pero su tronco, retorcido por el tiempo, parecía abrazar la tumba como un guardián mudo. Una tarde, llegó al taller una mujer joven con un niño en brazos. Sus ropas estaban desgastadas por el viaje y sus ojos, hinchados de llorar, delataban un dolor fresco. Busco al tejedor que sabe escuchar, dijo con voz quebrada. Dicen que aquí los hilos rotos encuentran su lugar. Eli la observó sin prisa, como solía hacer. Indicó con un gesto que se sentara junto al telar, donde un tapiz incompleto esperaba pacientemente. La mujer, llamada Lie, contó su historia entre sollozos. Su esposo había desaparecido en una tormenta mientras pescaba en el lago de Tiberíades. Lo buscaron durante días, pero solo encontraron su barca, vacía, varada en la orilla. Llevaba puesto el chal que tú tejiste, dijo Lie, sacando del zurullo un paño azul deshilachado por el agua y el tiempo. Era su favorito. Decía que le recordaba al cielo antes del amanecer. Eli tomó el chal entre sus dedos, sintiendo el peso de las lágrimas secas en la lana. Cerró los ojos y por un instante vio imágenes fragmentadas, olas negras, un grito ahogado, una mano que se aferraba a la madera astillada. Pero también vio algo más, un destello plateado bajo la luna, un cuerpo arrastrado hacia la orilla por corrientes desconocidas, unos dedos que se movían débilmente en la arena. Tu esposo vive, murmuró Eli, abriendo los ojos. Pero no está donde lo buscan. Lie lo miró con esperanza y escepticismo a la vez. ¿Cómo puedes saberlo? Eli no respondió con palabras. En su lugar, tomó un ovillo de hilo azul, el mismo tono del chal, y comenzó a tejer en el telar. Sus dedos se movían con una precisión que parecía guiada por algo más que su voluntad. Poco a poco surgió en la tela la imagen de un hombre tendido en una playa desierta, al pie de unos acantilados rocosos. Junto a él, una cueva apenas visible entre la espuma. Al sur del lago, dijo Eli, donde las rocas se vuelven rojas al atardecer. Allí lo encontrarás. Lie partió al amanecer, llevando consigo el tapiz enrollado como un mapa. 3 días después, regresó. Esta vez, no venía sola. Un hombre alto con la piel curtida por el sol y una cicatriz nueva en la sien, caminaba a su lado, sosteniendo al niño con brazos que temblaban de emoción. No sé cómo agradecerte, dijo el hombre, llamado Daniel, con voz ronca. Me arrastré hasta esa cueva y sobreviví gracias a los peces que el mar arrojaba con las mareas. Pero nadie me buscaba allí. Eli asintió sin pedir explicaciones ni agradecimientos. Los hilos del destino a veces se enredan, dijo simplemente. Pero nunca se rompen del todo. Miriam, que observaba desde su rincón, sonrió. Sabía que aquel no era un milagro, sino el eco de algo más antiguo, la promesa que Jacob había dejado entrelazada en cada puntada, en cada historia contada al calor del horno. Cera. Zeman. Zeut. Semilla. Tiempo. Identidad. 3 palabras que, como el pan y el vino, se compartían sin prisa, porque el verdadero tejido de la vida no se medía en nudos, sino en instantes. El legado del olivo.
Años más tarde, cuando Eli ya era un anciano de barba blanca y Miriam había partido en silencio una noche de invierno, el taller siguió en pie. Lo heredó Sira, una joven que había llegado huérfana y se quedó para siempre, aprendiendo no solo a tejer, sino a escuchar. El olivo, ahora hueco por dentro, seguía de pie junto a la tumba de Jacob, sus ramas extendidas como brazos que abrazaban el cielo. Una tarde, mientras Sira trabajaba en un tapiz que representaba un árbol con raíces profundas, un niño entró corriendo al taller, jadeante. «Señora Sira. El olivo está floreciendo». Ella dejó la labor y salió, seguida por los demás. Y allí, entre las grietas de la corteza anciana, brotaban pequeñas hojas doradas, brillantes como monedas bajo el sol. No eran muchas, apenas un puñado, pero bastaban para recordar que algunas promesas trascienden el tiempo. Sira tomó una hoja entre sus dedos, la acercó a sus labios y la colocó sobre la tumba de Jacob, donde ya no quedaban piedras que marcaran su nombre, solo el musgo y el recuerdo. «Descansa, tejedor de sueños», susurró, repitiendo las palabras de Miriam. «Ya no necesitas hilos». Y en el taller, mientras el pan se horneaba y las agujas seguían danzando sobre la tela, alguien, quizás el viento, quizás el eco de una voz muy antigua, murmuró una vez más. «Zera. Zeman. Zeut». Y eso, como siempre, fue suficiente.